La independencia de la República Dominicana fue el acontecimiento más importante en la historia de esta nación, pues gracias a esta, la nación es libre e independiente, tal como la conocemos hoy en día. Por eso, te estaremos hablando sobre su historia y antecedentes. Para empezar a hablar sobre la historia de la independencia dominicana, debemos remontarnos al año 1808, al periodo llamado como la España Boba. España Boba, que comprende entre el año 1808 hasta 1821, surge después de la era de Francia tras la Guerra de Conquista, que llegaría a su final en la batalla de Palo y Calo, en la cual los habitantes de la parte este de la isla lograron por fin librarse del dominio francés. Después de esto, la isla vuelve a estar bajo soberanía de la corona española y Juan Sánchez Ramírez como gobernador de la colonia. La España Boba fue un periodo de crisis económica para la colonia, ya que la corona española no le daba la atención suficiente. Esta falta de atención se debe a que España estaba centrada en las revoluciones independentistas de sus otras colonias más ricas. La España Boba se caracteriza por la gran pobreza que tenía, ya que había perdido todas sus riquezas y bienes tras la guerra de conquista. La consecuencia de esto fue que se redujo la producción de tabaco, madera y café, la ganadería llegaría a la ruina. También se incluye grupos independentistas como la de Manuel del Monte, de clase media, y había un movimiento abolicionista e independentista llamado Movimiento Sin Mojarra, que eran esclavos y libertos. Al final, los habitantes de la colonia harían una revuelta que pondría fin a la soberanía española, que daría inicio al periodo histórico conocido como la independencia efímera, y José Núñez de Cáceres como líder de esta. La independencia efímera. Se le llama efímera por el poco tiempo que duró durando 2 meses y 8 días. En la historia de la República Dominicana se conoce como independencia efímera al periodo que transcurre entre la proclamación de independencia por la parte oriental de la española el 1 de diciembre de 1821. Fue declarada por José Núñez de Cáceres. Cáceres llamó al nuevo país Estado Independiente del Haití Español. Cáceres hizo un acuerdo con Simón Bolívar para recibir su apoyo. Por eso, los colores de la bandera del Haití Español son iguales a los de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Manifiesto separatista, 16 de enero de 1844. La atención del decente y el respeto que se debe a las opiniones de todos los hombres, a las naciones civilizadas que exige cuando un pueblo que ha sido unido a otro quisiera reasumir su derecho reivindicándolo y disolver su lazo político, declare con franqueza y una buena fe de la causa que se le mueva su separación, que no se crea que es la ambición o el espíritu de novedad que pueda moverle. Nosotros creemos en ver demostrado una constancia heroica que los males de un gobierno deben sufrirse mientras sean soportables, más bien que hacerle justicia aboliendo la forma. Pero cuando una larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes, continuando el mismo fin de detonar el designio y reducirlo de todo los despotismos y a la más ayestinaria, toca al sagrado derecho de los pueblos y a su deber sacudir el yugo de semejante el gobierno y proveer a nuevas garantías y sus propiedades futuras. Duarte nació el 26 de enero de 1813. Duarte fue el líder y fundador de la Trinitaria, en donde exponía sus ideales en pro de la libertad dominicana. Duarte fue exiliado por Pedro Santana, quien fue nombrado primer presidente de la República Dominicana de 1844 a 1848, durando un periodo de 4 años, y eliminó la facción rival, declarando traidores y enviando al destierro a Juan Pablo Duarte y a sus más significados seguidores, entre ellos Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Mella. Duarte murió un 15 de julio de 1876, a los 63 años de edad. Sociedad Secreta La Trinitaria. La Trinitaria fue la sociedad creada por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos
el 16 de julio de 1838, las 11 de la mañana, en la calle de Alquillo, número 255, la actual calle Arzobispo Noel, enfrente a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la modesta casa de doña Josefa Pérez de la Paz y de su hijo trinitario Juan Isidro Pérez. Se eligió ese día y hora porque habría una concurrida procesión. Juan Pablo Duarte consideró que eso sería más conveniente para guardar el secreto que hace la reunión en el lugar aportado o en la hora de la madrugada. En esta memorable reunión, Juan Pablo Duarte y los 8 amigos dejaron establecida la sociedad secreta llamada la Trinitaria. Comenzando entonces con uno de los personajes que más repercusión tuvieron en este periodo de tiempo, tenemos a Pedro Santana. Y es que, tras la caída en 1843 de Jean-Pierre Boyer, presidente de la República de Haití en aquel momento, la población española proclamó la independencia de Santo Domingo respecto a Haití. Santana, que era entonces uno de los grandes terratenientes del país, se unió a los Trinitarios, sociedad secreta fundada previamente por Juan Pablo Duarte. Se puso frente a un ejército de 3.000 hombres de su región natal que había logrado reunir y se marchó a Santo Domingo. Sus huestes lograron derrotar a las tropas haitianas en la batalla del 19 de marzo de 1844 en Asua, quedando así firmemente establecida la independencia de Santo Domingo. Al imponerse los liberales a los conservadores y a la Junta Central, Pedro Santana tomó la capital, disolvió la Junta y arrestó a los gran llamados padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Elegido presidente de la República, a lo largo de sus mandatos, llevó a cabo una política dictatorial y tuvo que hacer frente a una nueva invasión haitiana, de 1855 a 1856. Con el fin de preservar el país de otros ataques haitianos y como forma de perpetuarse en el poder, en 1861 proclamó la reincorporación de la República a la corona española. En 1862, debilitado su poder y decepcionado por la situación, renunció al cargo de capitán general. El gobierno español le otorgó el título de Marqués de las Carreras y le asignó una pensión. Como hemos podido escucharte, la Primera República fue un periodo donde hubieron grandes batallas y se formaron grupos para defender nuestra independencia. Pero todo lo que tiene un inicio tiene un final, y este final empieza con Pedro Santana obteniendo la presidencia el 13 de junio de 1858. Pero como última vez, en este gobierno Pedro Santana trajo consigo crisis económica y crisis en varios sectores productivos del país. Pero como último cambio, Pedro Santana trajo consigo la anexión a España, que con ella trajo un cambio muy grande para nuestra república. Pero a pesar de todo, de las intervenciones que tuvimos en nuestra vida republicana dependiente, vimos afectada por un proceso de construcción en el país que era una colonia, y todos los intentos de invasión que tuvimos, el caos de la reforma y los cambios que tuvimos de presidente, pudimos llegar a la anexión a España, que fue proclamada por Pedro Santana el 18 de marzo de 1861, significando el cierre a todos los problemas de la Primera República y así su fin, pero no evitando todos los problemas futuros que pudieran llegar.